El Señor dirige los pasos del hombre y los pone en el camino que a Él le agrada. Aun cuando caiga, no quedará caído, porque el Señor lo tiene de la mano. Yo fui joven y ya soy viejo, pero nunca vi desamparado al hombre bueno, ni jamás vi a sus hijos pedir limosnas. A todas horas siente compasión y da prestado. Sus hijos son una bendición. Y cuando oren por fe, el enfermo sanará, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré. Mi nombre es Lili Zanetti y quiero dar testimonio de lo que el Señor está haciendo este tiempo en nuestra puerta. Con esto de poner en práctica y en marcha los dones y los talentos y todo aquello que el Señor nos entregó para darlo. Hemos recibido una palabra que el Señor da semilla al que siembra y pan al que come. Por eso entendimos que aquellas semillas que hoy ya tenemos es necesario darlas, soltarlas, compartirlas para que el Señor vuelva a traer y vuelva a llenar nuestras manos con nuevas semillas. Al principio muchos no sabían cómo implementarlo, cómo ponerlo en marcha, y entendimos que el Señor nos decía, ¿cuáles son tus 5 panes y 2 peces? ¿Qué es lo que hoy tenés en la mano? Eso dámelo. Entonces empezaron a surgir ideas y empezaron a poner en marcha varias cosas algunas de las que ya estaban haciendo. Por ejemplo, un matrimonio de España, del norte de España, que son profesores, trabajan con niños y adolescentes, empezaron a ver la necesidad que estaban pasando aquellos niños y adolescentes. Y empezaron a llegar a su corazón con consejos, con palabras oportunas para ellos y para sus familias. Hoy por hoy están trabajando con ellos y con un grupo que ya se formó. También me estoy acordando de una hermana de nuestra puerta, poderosa en el Señor, que entendió de tejer mantillas en los colores que el Señor le iba mostrando para bendecir a las nuevas generaciones que van llegando. Y también ella misma entendió de juntar a otras mujeres y poder incorporar y ayudar a las mujeres que hoy se sienten solas, integrándolas a la congregación, integrándolas al cuerpo de Cristo. Así que es tan hermoso ver cómo cada uno se va activando, inclusive en los momentos de puerta, los testimonios de la sobrenaturalidad de Dios, de cómo en este último tiempo está actuando en medio de nosotros mismos. Ha sido realmente hermoso escuchar esos testimonios y ver cómo uno se lo imparte al otro y ver cómo de eso podemos tomar y poder enriquecernos todos como cuerpo, porque de esto se trata, que los dones y los talentos son para edificación del cuerpo de Cristo. Y cuánto bien nos hace. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, para los diferentes horarios de los países donde van a ver este video. Mi nombre es Yolanda Ramírez Olaya, soy psicóloga de profesión, vivo actualmente en Cali Valle. Estoy hace 6 meses que llegamos con mi hijo de Buenos Aires y volvimos pues a radicarnos en Colombia. Yo pertenezco a la congregación nuevamente hace 3 años y me congrego online con ellos. Llegué por una situación que tuve de ansiedad y de duelo. Mi esposo y mi hija partieron a la presencia del Señor y para mí
fue bastante complicado. Viví mucho, sobreviví más bien a la situación y bueno, llegó a nuevamente porque conozco al pastor Sebastián por los cursos que tienen ayuda a las emociones, por un profeta donde nos congregábamos en Cali, en la iglesia del Shaddai. Allí él me hace el comentario de que se ha dado cuenta de un pastor que es médico y es psiquiatra y que hace conferencias sobre ansiedad. Entonces me da ese dato, yo lo empiezo a investigar en Google y sí, efectivamente me doy cuenta que ayuda a las emociones, están dictando unos cursos sobre ansiedad y le digo a mi hijo que vivía en Buenos Aires y le digo que por favor me ayude a entrar a hacer ese curso que yo quería pues trabajar sobre la ansiedad. No solamente por salir de la situación en la que estaba viviendo, sino por poder ayudar a más personas que también estuvieran pasando por la misma situación. Así que en el 2019 mi hijo me dice que me vaya pues para Argentina, que me espera y viajo con tiquete de regreso a Colombia en febrero. Cuando viajo en diciembre, bueno, pasa ese mes de diciembre, pues todas estas fiestas y todo, y mi hijo me insiste en que busque al pastor Sebastián para que hable con él, para que me ayude en esas ideas que tenía de trabajar con las personas en consulta sobre la parte espiritual, que no sabía cómo manejarla. Así que nos conectamos, lo buscamos los teléfonos y lo llamo a su secretaria, la secretaria muy linda, ella me conecta con el pastor Sebastián y bueno, él me da una cita. Él no daba citas para atención pues, a personas, pero bueno, el Señor como que le pone en su corazón y me atiende. Y tenemos una entrevista. Yo viajo de Buenos Aires a Córdoba sin conocer absolutamente nada. Él me pregunta sobre el itinerario, le doy el itinerario y él manda a una persona por mí al aeropuerto. Así que nos vemos, tenemos una entrevista, yo le cuento mi historia y él me dice, estás sobreviviendo, el Señor te dice que pon las manos en el arado y no mires atrás. Y así es, yo decido ese mismo día quedarme a vivir en Buenos Aires y empiezo a trabajar en inmigración, en todas las cosas para... Hola, mi nombre es David. Quiero compartir con ustedes uno de los talentos que Dios me ha dado. El Señor ha puesto en mí la capacidad de poder crear canciones, de poder componer letras, ponerles melodía y cantarlas y alabar a su nombre. Uno de los motivos que el Espíritu Santo puso en mi vida para poder expandir esto en el reino y hacer al crecimiento del cuerpo de Cristo es compartir esas canciones a través de pequeños videitos en mis estados de WhatsApp o en alguna plataforma web. Y el motivo es para que siempre tengamos en nuestra boca una alabanza para cantar. Siempre podamos tener en cualquier momento, ya sea cuando apenas nos despertamos o en el transcurso del día, cuando alguien ve alguno de los videitos cortitos que subo, pueda tener una canción más para alabar y dar gracias a Dios por la vida, dar gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado.
Así que bueno, ese es mi testimonio. Les mando un abrazo grande. Chau, chau. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Nosotros somos la familia Dinga Dinga. y nosotros ahora estamos acá en España, en Valencia, como parte Valencia. del cuerpo. Somos parte de ustedes que estamos aquí trayendo algo que Dios nos trajo de sanidad para esta tierra. La palabra. Y le queríamos contar un poco cómo llegamos a la iglesia. Una vez escuchamos a Seba que estaba hablando con Marcos Brunet y estaba contando algunas cosas muy interesantes de Cristo que nunca había escuchado. Y la verdad que me llamó mucho la atención. Empecé a ver prédicas de él y en un momento yo estaba pasando por una ansiedad muy fuerte y con ganas de no vivir. Y en un momento él habló de las verdades profundas, de esas cosas que uno no las tiene en la cabeza, pero las tiene guardadas en el corazón. Y en ese momento se me hizo luz algo de Cristo, que mis abuelas se habían suicidado, mi mamá me contaba, me decía cuando falleció mi papá, que falleció cuando yo tenía 10 años, él se fue y yo me quedé con todo el problema. Entonces me di cuenta que para mi familia la muerte era una salida a los problemas. Y entonces había una raíz de muerte y algo que tenía que cortar. La verdad es que fue muy lindo porque el cuerpo sana el cuerpo. Tuve gente maravillosa como Josué y Alejandra al lado mío que me estuvieron dando amor de familia, amor de cuerpo, amor de iglesia y estuvieron acompañándome en varias ministraciones con todo el equipo de pastores y todo, y la verdad es que he podido ver la sanidad de Cristo en la vida, cuando la luz de Cristo empieza a alumbrar en uno, como todo empieza a cambiar. Y que son caminos y son procesos, nada es inmediato ni así de un momento para el otro, pero sí son procesos donde uno toma una decisión de mejora y de sanidad y el Señor es muy fiel para poner a las personas adecuadas en el momento adecuado por su amor, porque nos ama tanto que nunca se olvida y siempre llega a tiempo. Nos ha puesto gente maravillosa y hemos visto el amor de Dios aún en gente que ni nos conocía. Me acuerdo cuando llegamos a Córdoba por primera vez, nosotros nos congregamos online, que eso cuesta, pero la verdad que cuando tuvimos la oportunidad de ir, gente que ni nos conocía nos esperaba con unas tortas o nos buscaba el lugar para que nos quedemos. Hemos visto el amor de Dios en esta congre como no nos había pasado antes y fue muy sanador. Así que les damos gracias, honramos su vida, la de los pastores y de cada persona que ha intervenido en nuestra vida hasta el día de hoy. Esperamos poder ser de bendición para otros también. Un abrazo. Y sepan que parte de ustedes estamos acá en Valencia tratando de llevar esa sanidad del Señor. Hacia aquí como en un montón de lugares donde la palabra y la visión es sembrada en gente que no creyéndose capaz, el Señor las usa y toda la semilla, todas las cosas que uno ha recibido es expandida hasta sin darse cuenta. Así que no menospreciar ninguna tarea de ninguna persona, porque todo el Señor lo termina usando y nada cae en saco roto. Un abrazo. Los queremos. Los amamos. Los queremos. Chao. Chao, patito. Existe un memorable pasaje referente a la vida de Jeremías, cuando agobiado por la oposición y absorto en la autocompasión, estuvo a punto de rendirse a esta muerte prematura.
Él estaba listo para abandonar su llamado único en Dios y ser un número estadístico más en Jerusalén. En aquel momento crítico, escuchó la reprimenda. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? El bioquímico Edwin Chargaff actualizó las preguntas. ¿Qué quieres alcanzar? ¿Grandes riquezas? ¿Un pollo más barato? ¿Una vida más feliz, más larga? ¿Es poder sobre tus vecinos lo que buscas? ¿O buscas mayor sabiduría y una piedad más profunda? La vida es difícil, Jeremías. ¿Te vas a rendir con la primera señal de oposición que se presente? ¿Te vas a retirar cuando has descubierto que la vida es mucho más que 3 comidas al día y un lugar cómodo donde dormir por la noche? ¿Vas a salir corriendo en el momento en el que hombres y mujeres están más interesados en mantener tibios los pies que en vivir para la gloria de Dios? ¿Vas a vivir cobarde o valientemente? Te llamé para que tuvieras una vida plena, para que buscaras la rectitud, para que fijaras tu rumbo hacia la excelencia. Es más sencillo ser neurótico, lo sé. Es más sencillo ser un parásito. Es más sencillo relajarse en los brazos tiernos de la media. Es menos complicado, pero no mejor. Más fácil, pero no más significativo. Más sencillo, pero no más satisfactorio. Te llamé a una vida con propósito, más allá de lo que crees que eres capaz de vivir, y te prometí las fuerzas adecuadas para cumplir tu destino. Ahora, a la primera señal de dificultad, te quieres rendir. Si estás fatigado con esta muchedumbre corriente de mediocres apáticos, ¿cómo estarás cuando la verdadera carrera comience? La carrera contra los rápidos y determinados caballos de la excelencia. ¿Qué es lo que en realidad quieres, Jeremías? ¿Arrastrarte con la multitud o correr con los caballos? Es comprensible que existan cosas que nos alejen de la excelencia, el riesgo, la fe. Es más sencillo definirse a sí mismo mínimamente un bípedo desplumado y vivir de manera segura dentro de aquella definición que ser definido máximamente, poco menos que Dios, y vivir aventuradamente en esta realidad. Es poco probable, creo yo, que Jeremías fuera espontáneo rápido en su respuesta a la pregunta de Dios. Los ideales estáticos de una vida nueva han sido salpicados con el cinismo del mundo. El ímpetu eufórico del entusiasmo juvenil ya no estaba más en él. Él sopesó las opciones, evaluó el costo. La duda lo llevó de un lado al otro. Cuando la respuesta llegó, esta no fue verbal, sino biográfica. Su vida fue la respuesta. Competiré con los caballos. Eugene Peterson, correr con los caballos. Fíjate en mí, por el cielo volando voy libre y feliz, sin ni una preocupación. Yo no siembro ni cosecho y hasta los bebés pájaros saben que Dios no se olvida de alimentarnos. Oh, 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 oh. Fíjate en mí, por el cielo volando voy, libre y feliz, sin una preocupación. Yo no siembro ni cosecho y hasta los bebés pájaros saben que Dios está cuidándonos. Dime que viene tanta preocupación, solo un pájaro soy, a ti a su imagen te creó. Oh, oh, pequeña es la fe de
quien a descansar no aprende. Si pequeña es tu fe, el consejo de un pájaro yo. Dios ha sido bueno. Su gracia, su bondad, el carácter de sus dádivas. Cómo me gusta pensar en las maravillas que Dios ha hecho alrededor de nuestras vidas y en todo lo que ha ocurrido para que repercuta en nuestras vidas aquí. O sea, si somos sinceros, todo, absolutamente todo, ha confabulado positivamente para que nosotros pudiéramos llegar hasta donde estamos. Cuando nos hacemos acreedores de los méritos, nos volvemos personas ignorantes, que no tienen entendimiento de cuál es la fuente de todos los favores y la gracia que nosotros vivimos. El problema es que pocas veces meditamos en los favores recibidos. Solo cuando no los tenemos los perdemos, ¿no? Cuando no los tenemos, perdón, los extrañamos. Pocas veces tomamos en cuenta la importancia de la tontería de poder respirar bien. Qué tonto que es respirar bien, ¿no? Pero cuando hay personas que pasan por un momento de una gripe, como el coronavirus, de un momento de agite, vos estás feliz cuando eso pasa de poder respirar naturalmente y naturalmente bien. Y eso también es por gracia. No queríamos cerrar esta última semana del año sin ser agradecidos. Y queremos meditar en estos asuntos. Hay muchas cosas importantes para hablar. Dios tiene mucha agenda en su plan eterno. Pero poder entender los tiempos y el año calendario, y bien digo año calendario porque no es un año espiritual, es un año calendario, termina ahora, en una semana. Y termina dejándonos muchos sinsabores y muchos desafíos. Y nos termina dejándonos muchas preguntas, pero también muchas respuestas. Así que esta última semana del año, Dios ha puesto en mi corazón, y espero que también sea en su corazón, en el de ustedes, que sea una semana de agradecimiento. Que podamos enfocarnos en todos los favores recibidos de parte de Dios. Hay muchas cosas para charlar, pero seguramente el tiempo no nos alcanza, seguramente la cantidad de obras que Dios ha hecho en este tiempo a través de nuestras vidas no alcanzarían ni todos los libros de la tierra para poder llenarlas. Así que es responsabilidad nuestra que nuestras generaciones en el futuro puedan leer de estas cosas y puedan hablar de estas cosas. Y para eso una tarea importante es registrar. Qué importante es registrar. Porque la mente se olvida. Se olvida rápidamente. Si yo te dijera a vos en tu casa que estás ahí mirando, decime 5 cosas rápido que estés agradecido a Dios. Y vos decís, pero hay tantas cosas que nosotros no nos detenemos a meditar, por las cuales Dios ha sido bueno con nosotros, que cuando las registramos, rápidamente vienen a nuestra memoria. Amén. Muy bienvenidos a todos. Es un tiempo bueno. Dios es bueno. Lo decimos siempre. Hoy estoy en compañía de 2 amigos. Los amo mucho. Con ellos estamos trabajando fuertemente en un entrenamiento, un entrenamiento ministerial. Están de cerquita siendo mirados, siendo observados por el Señor, pero también por nosotros. Pero no en el sentido malo, sino en ese mentoreo lindo que el Señor nos permite. Una de las cosas más importantes que podés hacer en tu vida es que aquello que Dios te dio no quede en vos. Que cuando te vayas de esta tierra no se vaya con vos.
y que los demás tengan que ver, ¿y ahora cómo seguimos? Sino que todo esté preparado, porque el Señor no hace nada imprevisto. Él va avisando a sus siervos, los profetas, a los que son entendidos, que preparemos gente, que preparemos camino, que extendamos, que nos multipliquemos en otros. Así que con todo el equipo de pastores tenemos ahí un grupo de amiguitos que nos están acompañando, a los cuales amamos mucho. Y hoy quería invitar a Leo y Agus a estar acá conmigo. Y creo que es la primera vez que los invito así, ¿no? Ustedes no habían estado nunca al frente de una enseñanza así como esta, ¿no? Bueno, bienvenidos. A que te miren, a que del otro lado te miren por todos lados. Vos no tenés ni idea quién te está mirando. Capaz que están en la otra punta del mundo y vos decís, ¿qué hago acá sentado? Pero tranquilo, porque así es el Señor. Te lleva de la noche a la mañana a lugares impensados. ¿Terminaron en lugares que nunca pensaron que iban a estar? ¿Estuvieron alguna vez en lugares que dijeron, nunca imaginé que me iba a pasar esto? Hoy. Bueno, está bien. Porque no, o sea, sinceramente no sabíamos que íbamos a estar acá. Ajá. Yo me desperté creyendo que hoy iba a venir a... Eso habla de mi improvisación. A ministrar el piano. A ministrar con el piano. Bueno. Pero sí, el Señor nos ha llevado. Y en muchas situaciones se han dado que ni siquiera hubiéramos creído que iban a pasar y el Señor las puso en el momento justo. Y no me parece casual al hablar de esto, porque justamente eso habla del agradecimiento. De cómo podemos agarrar, mirar para atrás y decir, wow, nunca me imaginé que hubiera estado en este lugar al día de hoy. O sea, hace 3 meses atrás ni me hubiera imaginado que iba a estar acá. Hace un mes atrás no me hubiera imaginado que hubiera estado haciendo esto. Y en eso Dios se manifiesta como bueno. ¿Y usted, Agus? Agus, para los que no la conocen, es la hija de Rubén y de Eli. Lo tengo que decir porque uno está orgulloso de sus hijos, ¿no? O sea, y para mí es una sobrina, porque la conozco desde chiquitita y es una sobrina más de la familia. No te puedo decir mi hija porque ya tenés un padre, pero te siento como una hija. Así que me gusta mucho que estés acá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Puede sonar un poco más terrenal, por así decirlo, pero por ejemplo, hace unos años conocí República Dominicana. Ahí y está. cuando llegué fue como decir, wow, nunca en mi vida hubiera pensado que hubiera llegado al Caribe, o sea, al famoso Caribe. Y fue como el día que yo pisé ese lugar, mi papá me dice, ¿te das cuenta dónde estamos? Tenías que mirar el mapa. A mí se me llenaron los ojos de lágrimas y me digo, wow, estoy en el Caribe. O sea, nunca en mi vida hubiera pensado que hubiera conocido un lugar como ese. Es que Dios es bueno y nos lleva mucho más allá de lo que imaginamos. Eso es lo precioso. Es muy importante que nosotros creamos. Yo le digo a toda la gente cuando los animo, tenemos que creer en el Dios que hemos aferrado su mano, que nos hemos tomado con Él. Tenemos que creerle lo que Él quiere hacer. Y Él quiere hacer cosas tremendas, cosas grandes. Hoy queremos hablar del agradecimiento porque fue un año difícil. El 2021 fue un año muy difícil. Fue más difícil que el 2020 para algunos, porque las cosas se fueron complicando. El año 2022 va a ser un poquito más liviano que este. ¿Sí? Tranquilos por eso. Sí, va a ser un poquito más liviano. Quizás algunos no noten la diferencia, pero como que vamos a entrar en una meseta. ¿Sí? No voy a profetizar ahora, pero es algo que el Señor me viene hablando en mi corazón. El problema con los tiempos de quietud o de mesetas o los tiempos que son buenos es que nos relajan y nos hacen olvidar. O sea, yo amo terminar un año 2021 como este porque fue difícil, tuve pérdidas grandes, muy grandes, quizás las más grandes que haya podido tener hasta esta altura de mi vida. Pero cuando cierre el año, no puedo hacer otra cosa que mirar al cielo y decirle gracias. Porque cuanto más conozco lo que yo podría perder y más veo lo que tú me dejas tener, pero no solo eso, sino lo que tengo en ti, me doy cuenta que soy una persona agraciada en la cual se derramó la gracia de Dios. Y cuando uno está cómodo, cuando está todo bien, cuando la vida está... Es difícil agradecer a Dios, es difícil ser dependiente de Dios. A mí me ha pasado que he tenido amigos con muchísimo dinero y cuando yo me he querido acercarles para hablarles de Cristo, tengo un problema.
La principal característica con la que muchas personas buscan al Señor, la primera característica es por la provisión. Es decir, desde la provisión de salud, la provisión de carácter, la provisión. Pero ¿qué pasa cuando vos te encontrás con alguien que tiene plata, tiene una familia estable, tiene un buen carácter, tiene salud, tiene buenos proyectos, tiene todo eso está en orden? ¿Qué ocurre cuando vos querés presentarle a Cristo? ¿Cómo se lo presentás? Esa persona tiene un problema más grande que todos los demás. Porque el verdadero mensaje del Evangelio es este: nadie puede llegar a Dios sin Cristo. Y con todo lo que esta persona tiene, no puede llegar al cielo. Entonces esta persona no lo cree, porque ya tiene todo en sí mismo. Y ese es el problema del que no percibe su vida como gracia. Así que de esto vamos a estar hablando en el día de hoy. Le voy a pedir a todos los de Transmit, los que ya no están más en Melodías, podemos retirarnos. Así dejamos el streaming un poquito más libre. Los que nos podemos retirar. En un ratito, Luz, quiero hablar de logros de este año. Dios les bendiga. Gracias. Así descomprimimos un poquito los espacios. Dios les bendiga. Bueno. Quiero leerles en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días, algunos me preguntan, ¿estamos en los últimos tiempos? Definitivamente es el último tiempo. Ahora, el último tiempo puede durar 1000 años, 2000 años, 100.000 años, no lo sé. Pero es el último tiempo, porque para Dios tiempo no son años, sino acontecimientos. ¿Sí? Entonces Dios crea los cielos y la tierra, crea al hombre, el hombre peca, el hombre se separa de Dios, Dios envía a Jesucristo, su Hijo, como Salvador de la humanidad le recibe y Cristo vuelve. Último tiempo, Cristo vuelve. Y estamos entrando en Cristo ya murió, ya resucitó, ascendió al cielo, fue glorificado. Lo que queda en la profecía de lo que se nos enseña como humanidad es que estamos en el último tramo de la profecía. ¿Cuánto va a durar este tramo? No lo sé. Y yo creo que nadie lo sabe. Decir que Jesús viene dentro de un año, dentro de una hora o dentro de 1000 años es hablar más de lo que él habló, porque él dijo, ni el Hijo del Hombre sabe ni el día ni la hora. Pero dice, ustedes sean inteligentes, porque si conocen las señales de las aves en los cielos y conocen las señales del campo, sepan también identificar las señales de los días del tiempo del fin. Y las señales de los días del tiempo del fin son estas. Ahora, siempre hubo guerra, esto lo decimos siempre, pero lo quiero volver a explicar. Siempre hubo guerra, siempre el mundo estuvo en crisis, siempre estuvimos a punto de morir, siempre la humanidad estuvo a punto de ser destruida. Pero, claro, cada vez es más grande y más grande. Y uno nunca sabe hasta qué punto puede ser más grande, ¿no? Pero está bien difícil la situación. Esta pandemia, desatada en el año 2020, intencionadamente, no intencionadamente, ha generado uno de los mejores tiempos de la iglesia. Sacó todo el armamento que la iglesia tenía en los casilleros. Invitó a muchas personas del reino de Dios a glorificarse en Cristo. ¿De qué forma? Se lo llevó el Señor. Se lo llevó el Señor. ¿Murieron? No murieron. Fueron promovidos. Fue un tiempo bueno para la iglesia. Muchísimos de ellos hoy están gobernando, glorificando a Dios, están en una vida activa, no están muertos. Los muertos, Dios no es Dios de muertos. Entonces, aún los que se fueron antes que nosotros, para ellos fue un año bueno. Fue un año muy bueno porque es un año de promoción. Nosotros sufrimos, está bien. A nosotros se nos duele el alma, está bien. Pero también es transitorio y eso es lo precioso. Ha sido un año de muchísimo dolor para el mundo. El mundo no tiene consuelo. La gente sin Cristo no sabe cómo vivir la pérdida. No tiene idea cómo vivir el futuro, la incertidumbre. Es desesperante no tener un proyecto, no tener una expectativa de vida hacia lo que viene. Pero los que estamos en Cristo Jesús sabemos perfectamente a qué fuimos llamados, sabemos que este tiempo es transitorio, sabemos que somos personas eternas, que tenemos propósito eterno, por lo cual los cielos están hablando de esto.
Queridos, donde sea que te encuentres, cualquiera sea la situación que hoy tengas, debes saber que es la mejor situación en la que podés estar. Aunque tu alma no lo dijera emocionalmente, debes saber que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice el libro de 2 Timoteo capítulo 3, dice, también debes saber esto. Le está hablando Pablo a su discípulo. Me siento un Pablo hablándole a un Timoteo. Entonces dice así. Hay muchos Timoteos, pero bueno, este es uno de esos. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra es bastante particular porque nosotros anhelamos vivir días de paz, días de quietud, días donde nuestra jornada sea salir, caminar por el parque, disfrutar. No, van a ser días peligrosos. Van a ser días donde vas a salir a la vereda y te vas a infectar de un virus. Van a ser días donde vas a salir al centro y te pueden llegar a asaltar. Van a ser días donde las personas están violentas. El otro día me leía una locura. Leía en un periódico. Un hombre, estaban festejando unos muchachos en la calle. Un hombre enloquecido, agotado. ¿Qué sé yo qué le pasó por la cabeza? Los atropella. Los chicos, enloquecidos, enfurecidos, lo matan. ¿Qué tiempo es este? Nos volvimos animales. ¿Qué nos pasó? O sea, sabemos lo que nos pasó. Entonces usted dirá, wow, qué tremendo. No miremos tanto a los demás. Preguntémonos por qué estamos tan irritables, por qué estamos tan nerviosos, por qué vivimos con tanta angustia este tiempo. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esos son los egoístas. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hay una mosca dando vuelta ahí que me está molestando hace rato. Y dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los detalles más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Interesante, ¿no? Lo pongo acá para que vos también lo leas conmigo, si querés. Fíjate qué interesante lo que dice Leo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y yo resalto una palabra, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Entonces uno dice, bueno, yo no me considero amador de mí mismo, aunque tengo que reconocer que muchas veces me amo más a mí mismo que a los demás. ¿Te ha pasado? ¿Sí? ¿A veces sí? Bueno, está bueno eso que a veces lo reconozcamos. Avaros, vanagloriosos. El vanaglorioso es el altivo, el que tiene un nivel de creimiento más que de otra cosa. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Dice, sin afecto natural, implacable, calumniador. ¿Por qué me detengo en todo esto? Porque muchas veces nosotros terminamos de alguna manera creyendo que los malos calificativos tienen que ver con otros. Pero mi pregunta es, ¿somos personas agradecidas? Porque la ingratitud es una característica de los hombres a los que, según Pablo, en este tiempo, se caracterizarían los hombres sin piedad. La ingratitud. Y de eso quiero hablar y vamos a tratar de ir enfocándonos y vamos entrando. ¿Venimos bien, pastora, usted que está con el tema? Acá tengo algunas, tírate un poquito por acá, sin miedo, esto está en familia. La gente sabe que no hacemos nada para figurar ni nada. Gracias. Ahí está, listo. Antes que me mate a mí, porque... Si hay algo que me gusta, es que iglesia no tiene que ver con imagen. Muchas veces la televisión nos dio esto no se puede ver, este cable no se puede ver, pero todos sabemos
que detrás de toda gran pantalla hay todo un movimiento detrás, ¿sí? Y no está mal, está perfecto que nosotros podamos mostrar una linda presencia, algo bonito, pero bueno, a veces hay cosas que se salen de... como esto, una mosca dando vuelta por ahí. Amados, la ingratitud es un tema que muchas veces nosotros no medimos en nuestras vidas. Y tiene muchas características. Y por favor, yo quiero que tomes esta palabra no para otros, sino para vos. Sos pastor, sos ministro, sos líder de alabanza, sos encargado de distintos tipos de actividades. Presta atención porque esto va a cambiar tu historia. Lo que te voy a decir hoy, si lográs aplicarlo, va a cambiar tu historia. ¿Saben? Algo que yo me deleito mucho en esto, es en levantarme a la mañana y tener media hora. Y todo lo que hago es decir gracias. Porque me siento con un favor tremendo al levantarme a la mañana, sentarme en el patio de mi casa, ver las plantas. Yo no sé por qué me agradan tanto las plantas, pero le digo a Dios, gracias porque me envías estas plantas para crecer en mi patio. Es tonto lo que puede parecer tonto para otros, pero hay gente que no tiene un patio. ¿Y yo por qué merezco más un patio que otro? ¿Lo merezco? ¿Soy más importante que otro para tener un patio? Y es un patio grande el que tenemos. ¿Me merezco eso más que otros? No. ¿Y por qué? Gracias. ¿Y por qué yo puedo respirar bien y otros no? Gracias. ¿Y por qué yo puedo hablar y otros no? Entonces, cuando vos te empezás a involucrar en todo aquello que Dios te ha dado, es cuando tenés posibilidad de ser agradecido. ¿Pero qué le pasa a la gente? La gente mira lo que no tiene y no agradece por lo que tiene, se queja por lo que no tiene. Esta característica ha llenado el corazón de los hombres. Alguien debe estar diciendo del otro lado, claro, usted lo dice porque tiene patio, yo no tengo. ¿Y qué tenés? ¿Tenés una computadora para ver adelante esto? Hay gente que no tiene ni siquiera luz en su casa. Hay gente que no tiene la posibilidad de tener internet. La mitad del mundo tiene dificultad para conseguir agua potable. Y créanme, no tener agua es horrible. Estamos renegando en mi casa. ¿Ves? Supongamos, ven ese pequeño detalle. En mi barrio bajó la presión del agua. Entonces no llega agua al tanque. Literalmente no nos sube agua al tanque. Entonces, al no poder subir agua al tanque, se me escasea el agua del tanque que teóricamente llena la casa. Esta mañana lo primero que hago es revisar los tanques. Lleno los tanques. O sea, anoche, en algún momento de la noche, aumentó la presión y subió normalmente el agua. La sensación de agradecimiento que le daba a Dios. Veía el agua, el tanque lleno, porque es horrible no tener agua en tu casa. Tenés que estar acarreando los baldes, ver cuál es la canilla que tiene presión. Tal. Es horrible. O sea, se supone que vos haces toda una edificación para evitar eso. Y cuando vi los tanques llenos dije, gracias, Señor. Y yo pensaba, digo, alguno dirá, qué tontería. Pero solo el que tiene ausencia de algo sabe lo tremendamente importante que es aquello que Dios da. Es por eso que este es un tiempo donde el que agradece se caracteriza por ser humilde. Y ese es un punto que nosotros vamos a empezar a entender. Hay una diferencia entre ser agradecido y agradecer. ¿Qué es ser agradecido? Ser agradecido tiene que ver con un carácter. Agradecer tiene que ver con una acción. Y el hipócrita agradece, el superficial agradece, el consciente de la situación puede agradecer. Te sirven un plato de comida, decís gracias. Alguien por respeto, cuando le ayudan en algo, dice gracias. O vamos a dar las gracias de la comida que recibimos y decimos gracias. Pero la realidad es que el que dice gracias autómatamente, para no decir automáticamente, autómatamente, el que dice gracias porque es un lenguaje de respeto, pero no lo tiene grabado en su corazón, tiene muchas características que quiero hablar.
¿Tienen motivos de agradecimiento? Sí. ¿Hay una viva? Ok. Sí, y yo quería decir algo en Sí. relación al ser personas ingratas. Yo recién pensaba y meditaba, digo, las personas que son ingratas viven la vida sin mirar a Dios, sin ver a Dios en su vida. Porque Cierto. una característica de una persona que es agradecido y que tiene gratitud en su corazón es que vive su vida mirando a Dios. O sea, no sé, hoy no tendrá alimento, pero dice, pero bueno, gracias, tú eres mi proveedor, Señor. Y ven a Dios en todo. En cambio, el ingrato deja de ver a Dios y se pone a ver lo que le falta, lo que no tiene, lo que no alcanzó. ¿Te encontrás con mucha gente así a lo largo del Sí. día, de la vida cotidiana? Sí. ¿Y no te pasa que muchas veces esa falta de ingratitud se te contagia? Sí, sí. Y ahí entra la queja. Porque no tengo, porque no llego, porque no alcanzo. Y se empieza a mover todo en el ambiente. Y la queja se contagia como... Es como que es contagiosa la queja. Sí, sí. Que la queja es más cotidiana de lo que nos damos cuenta. O sea, somos muy inconscientes quejándonos. O sea, la queja está, no sé, en todo. Hoy se acabó el agua de la heladera. Hoy nadie puso agua. Hoy hay un bicho ahí, hay que barrerlo. Hoy hace calor. Hoy hace frío. Y es todo el tiempo. Yo creo que si tuviéramos un contador de cuántas quejas hacemos en el día, ¡Ey, qué bueno que estaría eso! nos asustaría un poco la cantidad de veces que nos estamos quejando y que estamos soltando palabras de fastidio. El tema es que la queja es indirectamente, o sea, inversamente proporcional, no me acordaba cuál era. Es inversamente proporcional a la gracia. A mayor queja, menor gracia. O mejor dicho, no menor gracia, menor agradecimiento. Porque hoy no estamos hablando, si bien vamos a hablar, pero no estamos hablando ahora de la gracia de Dios, estamos hablando del agradecimiento nuestro. Entonces acá hay un problema serio. El mundo no está preparado para agradecer. Es entendible que un hijo de las tinieblas, un hijo de la oscuridad, y cuando digo esto es alguien que no es iluminado, alguien que no tiene a Cristo como luz, es entendible que no agradezca. Porque en su entendimiento nunca comprendió que todo es por gracia. Pero ¿y el Hijo de Dios? Dice la Escritura en el libro de Isaías capítulo 63, sobre ti se derramó la gracia. La gracia se derrama en Cristo. ¿Y qué es gracia? Es favor no merecido, eso ya lo sabemos, ¿no? Favor no merecido. Es un favor que Dios nos da y que no merecemos. La pregunta es, ¿qué es lo que merecemos? ¿Qué merecemos? Nosotros no merecemos nada. Por nuestros pecados la muerte. Pero porque Cristo vive en nosotros, somos revestidos de esa gracia. Pero fíjense, yo pensaba, Señor, vos solamente derramaste gracia sobre Jesús. Y Dios me decía, no. Él recibió mayor gracia por cuanto es hijo. Pero todos recibieron gracia. Porque el sol sale sobre justos e injustos. La semilla crece en el campo del impío como en el campo del piadoso del Señor. El tema es que si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, pocas veces meditamos en los tremendos favores que Dios derrama sobre nosotros sin merecerlos. Iba charlando con mi esposa ayer, estábamos haciendo un viaje, iba charlando con mi esposa y me acordaba, porque había recibido algo y yo había decidido dar una parte a algunas personas. Y este dar que continuamente es una práctica que Dios nos da a los hijos de Él, tiene que ver con saber ser agradecido. Entonces yo le decía, ¿sabías que la frase repartir la torta, viste que tanto tienen los que son corruptos, los que son que coimean, reciben una parte y tienen que dar una parte a alguien? No, así funciona la corrupción, ¿no? Para lograr un delito, te doy una porción de mi ganancia, le doy al policía, le doy al juez, le doy a un fiscal corrupto. Estamos hablando de la corrupción. Entonces tomo una parte, ¿sí?, de ganancia, pero una parte la tengo que repartir.
Y en el mundo de las tinieblas saben que si te comes toda la torta, perdés, porque los demás te van a comer como un buitre, te van a despedazar los ojos. Este principio es un principio de sagacidad que opera en el reino de los cielos y que las tinieblas tomaron. Y está en la Biblia. ¿Y ustedes cómo está en la Biblia? Aparece un pasaje en la Biblia donde habla del mayordomo infiel. Y Jesús cuenta la historia del mayordomo infiel. Un hombre que tenía gracia, se le había dado la administración de un montón de cosas. Y este hombre comienza a repartir los bienes de su Señor a los impíos, a los deudores de Dios. A los deudores del Señor. Y dice, y Jesús termina la parábola diciendo, y alabó el Señor al mayordomo infiel por la sagacidad que había hecho, con la que había hecho. Y le dice, y yo les digo a ustedes, así termina el pasaje, vos decís, ¿cómo? Y yo les digo a ustedes, hagan amigos por medio de, ¿cómo dice? Las riquezas injustas. Entonces vos decís, ¿cómo Jesús le dice a la gente que aprendan a ser amigos con las riquezas injustas? Porque Él Entonces un día el Señor hablándome me dice, espera, no es que vos seas injusto. La riqueza que tenés es injusta sobre tu vida. ¿Y cómo es eso, Señor? Todo lo que vos tenés no es por tu esfuerzo, Sebastián. Yo te lo di. No es por tu inteligencia. Hay mucha gente más inteligente que vos que no tiene lo que vos tenés. Y hay mucha gente más buena que vos, Sebastián, que no tiene lo que vos tenés. Y hay mucha gente más capacitada que vos, Sebastián, y no tiene lo que vos tenés. No tenés lo que tenés por tu esfuerzo ni tus méritos, sino porque yo quiero. Eso es injusto, porque es un favor no merecido. Ahora yo te envío para que hagas amigos con lo que yo te doy. Y ahí aprendí el poder de la dádiva. El poder del... Cuando vos das, estás siendo agradecido, estás extendiendo gracia. Cuando vos entregás a otro, estás extendiendo gracia. Hay algo que me acordé justo. Como congregación repartimos bolsones. Las puertas reparten bolsones de comida y de productos de limpieza a familias carenciadas, que no tienen los recursos. Había una mujer a la que nosotros les estábamos repartiendo, y uno de los meses que vamos, ella me dice, ¿saben qué? Yo en este mes no estoy necesitando, así que si ustedes me permiten, yo les voy a repartir esto que me dieron a la gente del barrio. Y con los chicos nos quedamos, o sea, ella tiene muchas carencias en otras cosas, pero reconoció y estaba agradecida con lo que le habíamos dado y nos dijo, gracias, pero yo esto se lo voy a dar a los que realmente no tienen en este tiempo. Y nos dijo, ¿y si tienen ropa para...? Y nosotros dijimos, ¿para ustedes? ¿Necesitan ropa? No, para unas familias de acá al lado. Es como que nosotros desde afuera decíamos, pero esta gente está carenciada. Y ellos no se sentían carenciados, o sea, como que sus necesidades estaban satisfechas y tenían la necesidad de darles a los del barrio que sabían que estaban pasando por dificultad. Bueno, eso que estás diciendo vos es una característica de personas que tienen necesidades. El que tiene necesidad suele tener un corazón más empático, más dadivoso, porque puede sentir el dolor del otro. Y esto es algo muy común. El que no necesita nada se vuelve altivo, arrogante, cerrado. Es más difícil que las personas den cuando tienen que cuando escasean. Y el corazón se vuelve duro cuando uno tiene. Por eso nunca dejes de ser sagaz con las riquezas injustas de tu vida. No, pero son mis últimos ahorros. No son ahorros, el Señor te lo ha dado. Pero es la última empanada. Regálasela a tu amigo, si mira la cara de hambre que tiene. Utilicen esta frase para decirle a algún amigo, ¿me escuchaste lo que dijo el pastor Palermo? Que me regales la última empanada. Está como esos dos que se juntaban, ¿viste? Una empanada, una milanesa grande y la otra chiquita, ¿viste? Y le dice, ¿elegí vos? No, elegí vos. Y agarra la grande y se la pone y dice, qué mal, dice, tuviste que haber agarrado a la chica. ¿Vos cuál hubieras agarrado? La chica. Y ahí la tenés, le dice.
Cuando nosotros nos volvemos personas entendidas de cómo Dios es el proveedor de todo, comienzan a haber ciertas características en nosotros que las vamos a mencionar. Pero ¿qué pasa cuando yo no conozco que Dios es el que provee? Bien, comenzamos a formar y organizar nuestra vida para satisfacer nuestros propios deseos. Porque claro, si nadie más me va a proveer, tengo que proveerlo yo. Entonces, tengo muchos planes y proyectos personales. Muchas personas dicen, ¿cómo hago para desarrollarme ministerialmente? Mira, el ministerio es, la clave de todo ministerio es una vida de dádiva. No es una vida de recepción, es una vida de dádiva. Si vos no sabés dar, nunca el ministerio se va a desarrollar en tus manos. Aprender a dar. Y a dar lo que vos más querés. Porque de repente vas a decir, yo doy ropa, yo doy comida, la que te sobra. Da la que te guste. Da lo que te agrada. Tu tiempo, tu ambiente, tus amistades. Da. Bueno, esta persona, la ingrata, es una persona que desarrolla muchos proyectos personales, por lo cual, cuando una persona tiene una mente agradecida, desarrolla un corazón de entrega, porque conoce que recibió de gracia y perfectamente no tiene problema en soltar, porque sabe que va a seguir recibiendo de gracia. El corazón agradecido reconoce al que provee. La mentalidad de un agradecido reconoce de continuo el favor sobre su vida. Si no sos una persona que tenga escrito, que tenga pensado, que tenga entendido cuáles son los favores de Dios sobre tu vida, sos una persona que ignora a Dios prácticamente. Esta semana, rápidamente, ¿cuál fue la bendición de esta semana? ¿Qué cosas ocurrieron en tu vida esta semana que hicieron que vos pudieras decir gracias, Señor? Muchas personas celebraron fiestas familiares esta semana. Algunos en nombre de la Navidad, otros en nombre de la familia, porque se juntan y bueno, entienden y ya comprendieron que la Navidad no es el 24 ni el 25, pero se reúnen para celebrar porque es una fiesta familiar. Perfecto, sin conflicto. Algunos tuvieron ausencias en sus mesas. Yo tuve ausencia en mi mesa. Vos tuviste ausencia en tu mesa. Pero, por otro lado, hubo mucha presencia. Pudo haber sido peor. Y como la vida es transitoria, gracias, Señor. Gracias. ¿Por qué? Porque los que hoy estamos en esta mesa recibimos vida por tu gracia. Y los que no están en esta mesa también reciben vida por tu gracia. Aunque yo no lo vea. En este caso mi papá. Ahora, si yo no reconozco esto, voy a ser una persona, qué año de porquería, que se vaya rápido, es una basura, no sirve para nada. La mentalidad de un agradecido va a reconocer a Dios desde que se levanta hasta que se acuesta. Yo no sé cuántos han vivido el impacto del coronavirus. Y menciono el coronavirus porque es lo que está en boga, pero los que recibimos el impacto del coronavirus en el cuerpo, qué lindo era levantarse a la mañana y decir, otro día, vamos, queda un día menos. Y no hacerte a la idea que de repente dejabas todo ahí. Entonces te levantabas a la mañana y decías, gracias, Señor. Y así decía, gracias, Señor. Agradezcamos a Dios por ese esfuerzo, por ese diseño, por ese sistema inmunitario que tenemos, que Dios creó en nosotros para defendernos. Porque tenemos a quien levantar una plegaria. Porque sabemos que en medio de la noche Él envía sus ejércitos. Diga. A mí, bueno, nosotros, particularmente mi familia, pasó por una pérdida en este tiempo, pero Dios fue tan bueno con nosotros. Realmente yo tengo un corazón muy agradecido para con Dios en cuanto a eso, porque nos ha respaldado tanto que ha sanado procesos que podrían haber durado muchísimos, ha sanado nuestros corazones. Y yo me ponía a pensar justamente ayer en el tiempo de Navidad, de que
hubo un tiempo en mi vida antes, hace varios meses atrás, en el cual yo pensaba, digo, ¿qué tal si algún día se va alguno de mis hermanos o de mis papás? Yo pensaba, digo, no, mi familia, capaz que se derrumba mi familia. De esa no nos levantamos ni a gancho. Me ponía a pensar el día de hoy y digo, gracias Señor, porque Dios fue sanando al tiempo en el cual merecía cada cosa, pero lo hizo y fue fiel. Y yo soy testigo de que Él es fiel. Sí, claro que sí. Y hay algo me muchos acordaba, testigos alrededor de ustedes que pueden decir que ustedes han recibido esa gracia sobrenatural de Dios. Sí. Y algo que en lo que meditaba el otro día, que compartíamos en los jóvenes, y es el hecho de que del comer de Cristo, pero dice que Él partió el pan y dio gracias. Y esa es la figura de Él quebrándose. Y yo digo, Él dio gracias por haberse quebrado, derramado por nosotros. Y Él dio gracias por eso. Ey, nunca lo había visto así, tremendo eso. Y bueno, también hay otra cosa que pensaba. Una vez charlemos, bueno, es que literal, o sea, la gracia es una llave para entrar al trono de Dios. O sea, nadie con corazón ingrato puede llegar al trono de Dios. Pero eso que estás diciendo es algo escritural. Ahora lo voy a leer, pero dice, claro, exacto, dice eso el libro de 1 Timoteo. ¿Dónde está? Bueno, ahí lo vamos a buscar. Pero sí, tal cual. Sí. Y, o sea, Filipenses 4. Y viendo también el hecho de toda la alabanza que se dio hoy, yo no sé si muchos se dieron cuenta que nosotros empezamos adorando y cerramos en el trono de Dios. Alabando desde el trono de Dios. Empezamos dando gracias, te damos gracias, Señor, con la administración y con las canciones, y terminamos cerrando en el trono de Dios. Amén. El trono de la gracia. No te equivoques de trono, porque si vas al trono de justicia, te encontrás con que te van a pedir que esté todo ordenadito. Tenemos acceso al trono de la gracia. El trono de justicia tiene acceso a Cristo, porque Él es el que se presenta delante de nuestro Padre. Quiero seguir hablando de algunas características de las personas agradecidas y de las que no lo son. La persona que no es agradecida es una persona esforzada. Y es esforzada en sus propios logros. Está siempre buscando algo que hacer porque de alguna manera asume que de esa manera Dios lo va a seguir bendiciendo. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, y esto yo lo he charlado con muchos hermanos en la fe, pero les ocurre esto. Les va bien en la vida y te dicen, yo tengo miedo que Dios en algún momento me corte esto. Tengo miedo que algo malo me ocurra. Porque me está yendo todo tan bien que yo tengo miedo que Dios me pruebe y me corte esto. Entonces, yo digo, pero ¿tan sádico lo hacemos a Dios? ¿Tan psicópata? Te doy algo para que te entretengas, te lo quito para ver cómo reaccionás. Dios no prueba a nadie, no tienta a nadie. Él no necesita tentar a la gente. El único que tienta es el diablo. Y tienta conforme al deseo del corazón. Hermanos, no tengamos desconfianza del Dios que nos ampara. Todo el tiempo, yo no sé, esta casa tiene un eslogan, o por lo menos este pastor tiene un eslogan, ¿no? La casa, y es que lo escuché una vez en una película, creo que la película es Dios no está muerto o algo así, pero me gustó mucho y me gustó tanto que dije, esa es una realidad que merece ser vivida. Dios es bueno todo el tiempo. Y cuando viva los tiempos, todo el tiempo, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Y cuando pasan cosas que no entendés, hay una frase que tiene que venir a tu corazón y es, Dios es bueno. Porque en la medida que vos comprendas cuál es la naturaleza de Dios y su naturaleza es buena, vos vas a tener paz en tu corazón. La gracia es porque Dios es bueno, porque simplemente quiere bendecirte, porque no hay nada que puedas hacer para ser apartado del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, el cual vive en tu corazón. Se derramó en tu alma para esto. Por eso las personas que son agradecidas son personas que saben perfectamente que todo esfuerzo es en vano. ¿Por qué las personas son esforzadas cuando están bajo la gracia? Porque es una actitud, un carácter del responsable. Yo soy una persona muy esforzada. Me considero muy esforzado y algunos me dicen, frena un poco, pero es que no se trata de que quiera hacer para lograr. Se trata de que quiero hacer porque se lo debo. O sea, no quiero hacer mucho para lograr cosas. Quiero hacer mucho porque me dio mucho. No me alcanza la vida para decirle gracias.
Soy un eterno deudor de su gracia. Y no quiero pagársela porque no podría hacerlo. No podría devolverle nunca lo que Él me dio. No podría hacer absolutamente nada para ser un poquitito agradable delante de sus ojos. Solo que yo mengue y que Cristo crezca. Si hay algo que Dios quiere de mí, si hay algo que Él anhela en mi vida, es ver a Cristo, su Hijo, manifestarse en mi alma, ocupando todas las áreas de mi vida. Ese es el mejor agradecimiento que podemos tener. Las personas a veces se llenan la boca diciendo, gracias, yo reconozco a Dios, yo reconozco a Dios. Y en el fondo son corazones que hablan, pero son labios que hablan, pero sus corazones están vacíos. Corazones no crédulos. Corazones que se pasan el tiempo quejándose. Se quejan de que no tienen familia porque alguna chica o algún chico todavía no tiene novio, no pudo casarse. Se quejan de que no tienen hijos porque como si Dios fuera deudor de las personas. Se quejan de que tienen muchos hijos. Se quejan de que no tienen dinero o se quejan de que no saben qué hacer con el dinero. Se quejan de que son muy gordos. Otros se quejan de que son muy flacos y que no hay comida en el mundo. Entonces las personas no terminan nunca de entender que todo se nos entregó para administración y para gracia. Nos hemos vuelto personas que lamentablemente no reflejan la credibilidad en sus propias vidas de todo lo que hemos recibido. Había un muchachito escondido en el fondo del patio gigantesco de su casa. Y viene un profeta a su casa a buscar quién era el ungido de Dios. El padre lo ignoraba, prácticamente ni se acordaba que él estaba, o por lo menos eso dice la escritura. Y le dice el profeta, Samuel se llamaba, le dice, ¿no hay otro hijo? Creo que queda uno todavía en el fondo del río. Y de allá lo trajeron a David. Y fue ungido, el más pequeñito, el más chiquitito. Un día David le habían dicho a sus hermanos, no vengas a la guerra, no vengas a la batalla, vos sos muy pequeño, vos no servís, vos tenés un corazón malvado, vos lo que querés es acercarte al rey y con intenciones o sin intenciones, David se acerca. Y Dios le dice a David, ¿qué tenés en tu mano? Señor, tengo un par de piedras. Dame las piedras, vamos a derribar un gigante. ¿Qué tenés en tu vida? Porque a Sansón le pasó lo mismo. Y le dice, Señor, hay 1000 filisteos. Y le dice el Señor a Sansón, ¿qué tenés en tu mano? Señor, una quijada de burro porque recién la tuve que correr. Ven y vamos a matar a unos filisteos. Y lo miras a Moisés y le dice, Moisés, ¿cómo sabrán ellos que vos me envías? Y le dice, ¿qué tenés en tu mano? Un palo, una vara, Vení, vamos a liberar un pueblo. La gente piensa que Dios primero te va a dar una mente sobrenatural, una capacidad extrema de hacer cosas buenas, talentos y dones sobrenaturales. No, Dios quiere corazones que simplemente reconozcan su gracia. ¿Qué tenés en tu mano? ¿Qué te dio Dios? Hay personas que dicen, yo tengo una vida tan chata, tan aburrida, Me gusta mucho la historia de Agus, que es la historia nuestra. Porque conozco a los padres desde que somos chicos, ¿no? Es decir, con Rubén somos amigos de pequeños. Y literalmente, créanme gente, yo no sé si se conoce la expresión que voy a usar en el país donde usted está, pero somos gente de barrio. ¿Sabe lo que significa ser gente de barrio acá en Argentina? Gente de barrio es alguien que no espera mucho más de la vida más que salir de esos cuatro cuadras que tiene alrededor. La gente de barrio, en su corazón, no porque así sea, tiene el pensamiento de que nunca va a salir a otro lado. Salir del país, en mi casa. Pero eso era una locura. Que yo fuera predicador. Un pibe de barrio. Era uno de los chicos del barrio que tocaba timbre y que de lúcido en la escuela no tenía nada. Los inteligentes eran los otros. Los que llevaban mejor capacitación, algunos que de repente los hubieran formado mejor. Pero el Señor toma a la gente que el mundo menos imagina
y las posiciona. Porque tienen algo por gracia. Vos recién decías, no me imaginaba estar acá. Y no, ¿quién se lo imaginaba? En este momento, más de 400 familias están conectadas escuchando lo que el Señor está hablando a través de sus bocas. No merecemos nada de lo que tenemos. Ni siquiera la capacidad discursiva que llevo me pertenece. Yo no sé cómo lo vive usted, pero cuando vos empezás a mirar todo el capital que tenés de vida, el capital de vida que tenés, es inconmensurable, lo que sea que tengas. ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? ¿10, 11, 12 años? ¿Sos un muchachito? ¿Tu máxima aspiración del día es mirar alguna red social o mirar un video? ¿Sabes que ya tenés mucho más en tu capital que muchísimos ancianos que no tienen ni idea cómo abrir la red social? ¿Sabes que tenés mucho más potencial de acción que cualquiera de las personas, por lo menos la mitad del mundo que no tiene ni idea ni acceso a la información que vos tenés? ¿Y qué edad tenés? ¿70 años? ¿80 años? ¿Y qué hiciste con tu capital de vida? ¿Vos pensás que todos llegan a esa edad? ¿Y vos pensás que todos llegan a esa edad con la capacidad lúcida y cognitiva que vos tenés? ¿Y tenés todos tus hijos con vos? Gloria a Dios. ¿Te falta alguno? Gloria a Dios. Lo que tenés no te pertenece. Te fue entregado para administración, para gracia. Cuando el corazón se llena de queja, es una persona que demanda. ¿Por qué viene la queja? Porque vos crees que mereces algo que no tenés. Repito, ¿por qué viene la queja? Porque vos crees que mereces algo que no tenés. Y si vos crees que mereces algo, la queja aparece en un corazón altivo. A mí me tiene que haber respetado. A mí me tiene que haber invitado. A mí me tiene que haber llamado. A mí me tienen que haber dado. A mí me tienen que haber... Todas esas expresiones son expresiones de alguien que dice, yo merezco. Y el yo merezco ya no tiene nada que ver con la visión que Dios tiene de nosotros. No, no merecemos, pero somos portadores de gracia. No merecemos, pero lo mismo vamos a tener. No merecemos, pero lo mismo se nos va a dar. Sí, claro. Hay algo que se me venía recién, que creo que como hijos de Dios somos muchas veces muy ingratos, que es con los cielos. O sea, esto que el pastor decía recién de qué tenemos en nuestras manos. Y a veces creemos que no tenemos nada, pero el título de ser hijos de Dios ya es tener mucho. Y yo siento que a veces somos ingratos en decir, no sé cómo gobernar tal situación. No sé cómo gobernar mi casa, que tengo padres no cristianos o hermanos que no creen en el Señor. Pero sos hijo de Dios y tenés poder en eso. Y yo siento que a veces hay escuadrones de ángeles ahí esperando a ser llamados por nosotros, o que les pidamos ayuda para confrontar a algún espíritu de tal lugar, y nosotros estamos como diciendo, ay, no tengo nada, el Señor no me usa, nunca voy a conquistar esto, no voy a hacer lo otro, y nos quejamos. Y hasta me da bronca conmigo misma a veces el decir, no soy consciente de que el Señor como hija de Dios me ha dado autoridad para gobernar, y que tengo en mis espaldas ángeles y querubines y el Señor y los cielos que batallan conmigo y que están ahí, y yo me quejo. Y digo que no tengo nada. Decir, porque esa expresión de ser hijos en un mundo de huérfanos, es tremenda esa revelación. O sea, sé que suena, no se le puede dar fuerza, porque en sí misma tiene la fuerza. Somos hijos. Amén. Mirad cuál amor, Primera de Juan, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. Esta semana unos amigos
de Chile, bueno, lo voy a comentar porque lo han hecho público en las redes sociales, nuestros amigos Mike y Lorena Bunster. Ellos recibieron en su casa como guardas un bebé. Lo hago público porque ellos lo hicieron público en las redes, ¿sí? Y le decía a Lorena, yo le decía, ustedes tienen tanto amor, tiene una familia numerosa ellos, tienen tanto amor en ustedes, tanto amor, que necesitan buscar otros integrantes para seguir dando amor, porque están sobrepasados para dar amor. Qué linda manifestación de reino cuando alguien abraza a otros para ser sus hijos. Porque es fuerte incorporar a alguien más como un hijo y estar decidido a amar a alguien como un hijo. Entonces, que Dios nos mire como hijos habla de la máxima, porque Jesús, unigénito, pasa a ser primogénito, heredero de todas las cosas, pasa a compartir con nosotros toda su herencia, autor y consumador de todas las cosas, pasa a compartir con nosotros la creación, porque nos vuelve co-creadores con Él. Porque ustedes creen que la creación terminó. Oiga, ¿usted cree que la creación ya terminó? Entonces Dios ya no es creador, es un ex creador. Pero si Él es el creador, es porque sigue creando. Y si nosotros somos sus hijos, su naturaleza está en nosotros y somos creadores, somos creativos, creadores, co-creadores con Dios, administradores de su gracia. Y esta es una palabra para el agradecido. Búscame el pasaje que dice que seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Pero esta revelación que está soltando Agus para mí es la revelación más poderosa en la que nosotros podemos meditar. ¿Saben cómo se me fue la ansiedad de mi vida? Y estoy hablando de la patológica, no de que a veces estoy un poco ansioso. Pero la ansiedad patológica, esa ansiedad crónica que se establece como con síntomas, meditando, viviendo, experimentando la realidad de la filiación a su espíritu. Es decir, me hiciste tu hijo. ¿Por qué me hiciste tu hijo? Yo sé que este cuerpo un día desaparece. ¿Por qué me hiciste tu hijo? No hay un porqué, Sebastián. No, ¿cómo que no hay un porqué? No, vivo en un mundo donde todo lo que se da tiene una razón. Vivo en una sociedad donde si vos regalás algo te miran como 2 veces. ¿Y qué mérito estás buscando? Vivo en un ambiente donde incluso lo que parece de gracia termina siendo siempre una especie de favor para conseguir otro favor. Y yo digo, ¿por qué el ser más poderoso del universo, el unigénito de todas las cosas, me daría algo si no hay nada que yo le pueda dar que Él necesite de mí? Nada. No hay amor que le pueda dar porque Cristo lo ama más que yo. No hay gloria que le pueda dar porque Cristo es su gloria. No hay obra más grande que la que Cristo pueda hacer por Él. ¿Por qué me lo dio a mí? ¿Por qué? O sea, ¿qué buscas? Nada. ¿Querés que te alabe? Me postro ante ti. Si querés, hacelo. Pero que salga de tu corazón, porque la verdad que tengo millones de ángeles que me alaban todo el tiempo. Cuando nosotros perdemos de vista la gracia, aparece la ansiedad, aparece la legalidad, aparece la formalidad, aparecen las estructuras. ¿Cómo dice el pasaje? ¿Qué pasaje es? 1 Pedro 4:10. Búsquelo ahí en su hogar. 1 Pedro 4:10. Me gusta mucho ese pasaje porque expresa lo que recibimos. No tiene que ver con tu esfuerzo.
Qué tremendo este pasaje, ¿no?, de Pedro, porque también habla de la administración de la gracia de Dios. Puesto que Cristo padeció en la carne, vosotros también, amados, con el mismo pensamiento, el que padeció en la carne terminó con el pecado, para no vivir más el resto del tiempo en la carne, en pasiones de hombres, sino en la voluntad de Dios. Porque el tiempo pasado basta para haber hecho la voluntad de los gentiles, viviendo en la lascivia, en concupiscencia, en embriagueces, en desenfrenos, en orgías y en idolatrías abominables. En lo cual se extrañan de que no corráis con ellos al mismo exceso de disolución, insultándoos. Ellos, los que siguen con estas cosas, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque para esto fue anunciada la buena noticia también a los muertos, a fin de que fueran juzgados según los hombres en cuanto a la carne, pero que vivan según Dios en cuanto al Espíritu. Pero el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y vigilantes en la oración. Y fíjense lo que dice: teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitudes de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuración. De nada te sirve ser hospitalario y estar hablando mal del otro. Sirviéndoos entre vosotros según el don que cada uno recibió, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Querido, ¿cómo estás administrando la gracia? Ser agradecido significa ser un administrador de su gracia. Ser agradecido es dar a otros lo que vos recibiste. Ser agradecido, disculpen, voy a usar una frase muy humana, pero significa repartir la torta. Tiene que ver con esto que les estaba hablando. Si la riqueza de vida que hoy tenés es injusta porque no te la mereces, ¿por qué no repartís con los demás? ¿Por qué no entregás a los demás? ¿Por qué no das a los demás? Qué buena expresión de fin de año poder mirar todo lo que Dios nos dio y meditar acerca de lo que va a venir el año que viene. ¿Cómo voy a administrar todo lo recibido? Ser agradecido es consecuencia de reconocer nuestra posición. No se puede ser agradecido si primero no reconocemos que estamos por debajo. Eso tiene que ver humildad. Si yo estoy recibiendo, es porque estoy por debajo. Todo opera por desnivel. Lo alto da a lo más bajo, siempre. Por eso en lo natural opera de la misma manera. Todo lo que está arriba tiende a bajar, pero por una cuestión de ley de gravedad. Lo mismo opera. Lo alto sostiene lo más bajo. Si yo me postro, Dios se puede derramar sobre mí. Si yo me enaltezco, Dios no se va a derramar sobre mí. En la medida que esté debajo, la unción va a caer sobre mí. Porque la unción siempre cae sobre la cabeza. No trates de ir más arriba de la cabeza, porque si el brazo sube arriba de la cabeza, el aceite no se derrama sobre el brazo. Y cuando Cristo es ungido, es una imagen profética de la unción del Cristo. Isaías 61, la unción se derrama sobre Él. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Si yo me pongo arriba de la cabeza, la unción no se derrama sobre mí. Eso es altivez. Yo te di toda mi vida para el servicio, ¿por qué no me estás dando? Vengo a la iglesia desde que soy chiquito, ¿por qué estoy viviendo todo lo que estoy viviendo? Pero ¿por qué estás actuando como un hombre necio? ¿Por qué hablas como un necio? ¿Qué te hace creer que mereces algo? ¿Vos pensás que tus diezmos compran el favor de Dios? ¿O pensás que tus ofrendas compran el favor de Dios? ¿O pensás que sos más bueno por dar? Nadie puede ser más bueno que Cristo. Si de repente le estoy dando 10 pesos a Él y Él toma los 10 pesos y le da un peso a las demás personas, Él no va a ser más bueno que quien le dio los 10 pesos. Él está dando de lo que recibió. ¿Por qué por dar a los demás nos volvemos personas que muchas veces creemos que somos mejores que Dios? Esta es una semana espectacular para ser agradecidos. El ciclo calendario está cerrando. ¿Qué recibiste de parte de Dios, Darío? ¿Qué recibiste de parte de Dios ese? Jonah, ¿qué te dio Dios? Empecemos a enumerar sus maravillas. Cosas sobrenaturales han pasado. Cosas tremendas han pasado este año. Cosas muy buenas y cosas que aunque nos parezcan malas, también nos ayudaron a bien. ¿Qué ocurrió este año?
¿Cómo lo hemos vivido? El próximo domingo vamos a juntarnos con todo el presbiterio, vamos a cerrar el año con todo el presbiterio acá y vamos a mencionar muchas de esas bendiciones. Tengan preparadas en su hogar. Es más, le voy a pedir algo. Tome ese tiempo esta semana y arme un frasco, ¿sí?, de recuerdos de gracia. Y anote ahí una tarea para todas las familias. Agradezca a Dios. Escriba la frase, escriba en la computadora, córtela, métanla en el frasco. Y el domingo que viene, en un momento determinado, vamos a empezar a sacar. Este es el último domingo del año. El año que viene ya estamos en el 2, ya es 2 de enero. Es espectacular para poder mirar todo lo que pasó y para poder mirar lo que viene. Querido, ahí donde estás en tu casa, meditemos en las profundidades de la gratitud. Voy a leer algunos pasajes. Aparte de Luz, ¿hay algún otro chico acá hoy presente en el streaming que haya terminado esta etapa del Joseph? Avi está. Bueno, y esas dos ahora. Que vengan acá un ratito. Quiero charlar con ellas un segundo también. Dice así la Escritura. Filipenses capítulo 4. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué cosas has vivido? Preséntate delante del Señor con acción de gracia. Padre, gracias por lo que me has dado. Gracias por la familia, gracias por los hijos. Hace un tiempo vino a mí una fantasía de muerte. Era de noche. Y uno de los grandes puntos fáciles donde el diablo ataca a un padre es en la muerte de sus hijos. Es un diálogo que muchas veces pisamos el palito de dialogar y de charlar con el diablo y tenemos miedo a eso. Entonces rápidamente hay que llevar nuestros corazones al Señor y confrontar esa potestad. Y yo le decía a Dios, me está atacando este demonio y me hace pensar mucho en qué pasa si mi bebé muere. Entonces empecé a percibir un diálogo con Dios. Y me dice, en este diálogo, ¿no?, que yo percibía en mi mente, ¿la amás? Sí. ¿Te gusta tenerla? Muchísimo. Y si yo viniera un tiempo atrás y te dijera, te voy a enviar una pequeña que va a cambiar tu corazón, te va a dar una alegría tremenda, pero al poco tiempo me la tengo que llevar de vuelta, tiene cosas que hacer conmigo, ¿la recibirías? Wow. Sí, la recibiría. Nunca asumas que algo es tuyo. Lo que tenemos lo disfrutamos por gracia. Y cuando no lo tenemos, decimos gracias también. No sé cuál es el motivo del dolor que estés cruzando. Solo quiero decirte que aún hay mucho que Dios sigue vertiéndose sobre tu vida. Que lo material es material. No gastes una sola lágrima por la pérdida material. Gasta lágrimas por la pérdida de tiempo en lo material. Y que las personas, todas les pertenecen al Señor. Y que a veces el dolor que nosotros sentimos cuando alguien se va es el dolor que Él siente cuando parte de su espíritu se separa de Él.
Porque cuando nuestros hijos, amigos, padres, hermanos se separan del Señor, Él percibe que alguien muere. Es parte de su espíritu que muere. ¿Por qué nos duele tanto que muera un ser querido? Porque nuestra alma está impregnada del espíritu de esa persona y su espíritu se retira. Y su espíritu vuelve con el Señor y su alma se despega de nosotros. Y ese vacío en el alma produce el dolor. Así experimenta Dios la pérdida de sus hijos cuando se separan de Él. Entonces cuando Él los recoge en su regazo, para Él realmente es como esa moneda que encuentra la persona. Y que hay fiesta en los cielos y todo esto. Hoy quiero animarte, como último domingo del año, para que antes de finalizar el día tengas un momento aparte con el Señor. Y puedas doblar tus rodillas y puedas recordar cada momento de este año y decirle gracias. Gracias por las cosas que entendí y gracias por las cosas que no entiendo de lo que pasó. Pero gracias. Gracias por la felicidad y gracias por el dolor porque me edifica. Aunque hoy no lo entienda, gracias. Porque Dios es bueno todo el tiempo y aún en el momento de la angustia y en el momento del dolor, Él sigue haciendo algo tremendo. Termino con algunos pasajes que son fuertísimos y que ameritan mucha exégesis y disfrute, pero bueno, quiero hoy más que nada impartir una necesidad que todos tenemos de ser responsables delante de Dios con la gratitud. Efesios capítulo 5, verso 17 dice: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Hablen entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 de Timoteo capítulo 2, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que está en eminencia. Fíjense lo que dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Y Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, cuando están en la alabanza de la adoración celestial, ahí en la representación de todo lo que está pasando, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, por dentro estaban llenos de ojos, no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Siempre dan gloria, honra y acción de gracias, que son obras en agradecimiento. Sed agradecidos. El mundo puede decir gracias, pero los hijos de Dios son agradecidos. La diferencia, decir gracias es una expresión de respeto, pero ser agradecidos es un reconocimiento de la soberanía, de la provisión de Dios sobre nuestra vida en todo lo que hacemos. Y hay tantas cosas para agradecer, tantos méritos, tantos logros. Hoy quiero pedirle a Luz y a Abby que vengan aquí porque quiero reconocer, primero, quiero agradecer a todos. Vamos, un cachitito, acérquense un poquito más acá si entramos en la cámara, las dos. Un ratito sáquense los barbijos. Ha sido un año duro, difícil. Ya les voy a dar introducción a lo que han vivido, pero quiero bendecir y animar
a todos los jóvenes que están estudiando y que este año han terminado una etapa de sus vidas como es el secundario. En el caso de Abby y Luz han terminado el secundario. Pero las hago pasar especialmente porque hace un tiempo atrás el Señor puso en el corazón de esta casa, junto a muchas otras congregaciones, y sobre todo la visión a un precioso apóstol del Señor, el pastor y apóstol Fernando Orihuela, al que amo con todo mi corazón, ha puesto en su corazón el formar a nuestros jóvenes. Y hace muchos años atrás, no me acuerdo ya cuántos años, empezó un proyecto, 7 años atrás, empezó un proyecto en el corazón de este hombre que dije, ¿y si formamos a nuestros jóvenes en el Evangelio, en el reino, y los capacitamos? Y trajo una idea tan loca como innovadora, que solo puede venir del reino de Dios. Y muchísima gente se abrazó a la idea, muchos fueron soltando en el camino, pero otros se aferraron. Y todos nos preguntábamos, ¿en qué va a terminar esto? Porque estábamos soltando el colegio tradicional, la forma de enseñanza tradicional, y empezamos a recibir una capacitación para nuestros hijos por Home School de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. A mí me gusta porque ellos aprendieron matemáticas leyendo la Biblia, aprendieron literatura leyendo la Biblia, no tuvieron una clase de religión. Todo tenía que ver con un lenguaje espiritual. Buscaban en la física revelaciones de Dios. En la historia, veían la historia de las naciones y ellos tenían que asociar cuál era un diseño que venía de Dios, cuál no. Y después el último año, que fue un proyecto tremendo, donde tuvieron que buscar una nación que tuviera necesidades, hicieron intercesiones. ¿Cómo fue este año? ¿Cómo les ha ido? ¿Y saben por qué quiero que ellas dos hablen? Porque hay otros más. También en nombre de ellos también está Mati Amin, Juan Alejo, y Daviana, Naomi, Alenka, de Formosa Alenka, sí. Daviana y Naomi de Ecuador. Los bendigo, chicos. Han logrado algo tremendo. No por terminar un secundario, que sí, todos los que han terminado, gloria a Dios, sino porque hicieron un camino que nadie más había hecho. Nadie más había hecho. Ustedes abrieron paso a generaciones en esto. Así que cuéntenme cómo ha sido el año. ¿Fue duro? Sí, muy. Sí, fue muy duro. Muchas veces con ganas de quejarte. Muchas. ¿Y caímos en el pecado de la queja más de una vez? Sí. Sí, bueno, ya está perdonado en nombre de Jesús, Padre, en esta hora. Sí, sí. ¿Y vos, Abby, duro? Sí, no. Nos consumía todo el tiempo redujeron las materias y todo estaba enfocado en el proyecto. Tremendo. ¿Y hicieron el examen, la presentación de la tesis ahora, esta semana? Sí, esta semana. Bien, vos te salvaste que yo no fuera tu profe, pero... No, pero estuvo bueno. ¿Qué país te tocó? Lituania. Lituania. ¿Y el tuyo? Filipinas. Filipinas. Wow. Y cortito, ¿qué podés decir de Lituania? Algo cortito, una línea. Una nación que yo no conocía, ni estaba en mi mente esa nación. Y fue para mí descubrir algo nuevo, una nación con un problema grande de alcoholismo, y que ni siquiera vos veías que ni el gobierno de la nación se daba cuenta de lo que estaba pasando. Wow. Y cómo eso llevaba a muchas muertes. Y claro, bajó muchísimo la población en esa nación. Y bueno, nosotros presentamos un proyecto y una solución ante ese problema. Claro, luego de interceder, o sea, no fue una cuestión de que hicieron un debate, intercedieron, le preguntaron al Señor. 1 año y medio nos llevó intercesiones de, me acuerdo, 4 horas, 5 horas. Así funciona Joseph House. Entrena a los jóvenes en intercesión, en búsqueda. Exacto. En buscar en internet, en idioma lituano, en idioma inglés, en todos los idiomas que había, información. Y bueno, y eso nos llevó ante el proyecto. ¿Y vos? ¿Cuál te tocó, Filipinas? El miedo a leer. Perdieron el miedo a leer. Lo que pasa es que yo hablaba con mi hija, porque mis hijos también están en el colegio, y yo les decía, ¿ustedes han tenido un año universitario? O sea, literalmente ustedes tuvieron un año universitario. En cualquier universidad un poquito exigente les van a pedir eso. Así que ya están preparadas para entrar acá nomás a la universidad. ¿Y cuál fue? ¿Qué me puedes decir de Filipinas? Bueno, el Señor nos mostró en las intercesiones un problema que había, que es la trata sexual de niños y mujeres. Wow.
muy feo el problema. Nos enteramos de cosas que no sabíamos que existían con mi compañera porque estábamos de a grupo. Y bueno, fue orar, interceder por la nación, nos abrió a amar también las naciones, a ver otras realidades que no conocíamos. Igual agradecer por todo lo que el Señor nos dio, porque era muy feo todo lo que pudimos ver y nos impactó mucho. ¿Qué vamos a seguir estudiando? Yo psicología. ¿Y usted ya tiene? Psicología. ¿Y usted ya tiene definido? Diseño gráfico. Diseño gráfico. Chicas, por medio de ustedes extiendo la felicitación, pero sobre todo vamos a orar ahora, extiendo la felicitación, pero también extiendo el llamado a todos aquellos que de alguna manera creen en los proyectos de Dios, que se sumen, que crean, porque cuando empezamos como familias en esto, nos temblaba la mano tomar decisiones tan drásticas como poner a nuestros hijos en un colegio homeschool y en un colegio que recién estaba empezando con esta validez, que hoy tiene validez oficial, que trabaja con escuelas americanas y que tiene tanto peso, digamos, en cuanto a lo espiritual. Pero el comienzo no fue así tan fácil el camino, ¿no? Tantas dudas, incertidumbres, y haber terminado y cumplido esto ha sido algo precioso. El Señor es bueno. Así que le voy a pedir a los papás que se acerquen, de Luz en este caso, y nos vamos a poner de pie. Y quiero bendecir, y por medio de ella, a Juan Alejo, a Mati Amim, a Alenka, a Daviana y a Naomi, ¿sí? Ahí en sus hogares, si están en sus hogares, también levanten sus manos porque queremos bendecirlas en el nombre de Jesús. Y a todas las generaciones que vienen también, a todos los muchachos que en este momento han terminado el secundario, ahí también que levanten su mano porque esta bendición es para ustedes. Tienen tiempos de formación, de capacitación, hay mucho por delante. Siémbrense en todos los proyectos de Dios, no importa cuál haya sido tu formación. Esto yo lo hago mención especial porque es algo que fluye prácticamente de la casa, es decir, el trabajo con Fernando Orihuela lo hemos hecho desde el comienzo en el Joseph House juntos y la verdad que si bien todo el esfuerzo es de ellos y todo el mérito intelectual es todo de ellos, pero me sumo en la fe, creí totalmente en esto y el Señor ha manifestado y ha demostrado su gracia en esto también. Pero a los que han terminado secundarios, a los que han terminado etapas, a los que han cerrado el año con logros, yo quiero bendecirlos, quiero decirles, el Señor nos da por gracia. Todo es por gracia. Y anímense a seguir avanzando. Anímense a pasar y cruzar las puertas que el Señor les abre delante, ¿sí? No cierren algo ahí y digan, bueno, ya está, ya no tengo más nada para hacer. Siempre hay algo para seguir haciendo. Así que levanta tu mano allí donde estás y quiero bendecir a toda esta generación de jóvenes que hoy está iniciando su carrera universitaria, que están comenzando. Padre, en el nombre de Jesús, que toda sabiduría, Cristo, sabiduría de los cielos, se derrame sobre la vida de cada uno de estos muchachos. Abre, Señor, sus ojos para que puedan conocer tu voluntad, para que ellos tengan revelación y entendimiento del tiempo que viene sobre sus vidas, el propósito eterno, Señor, que tú has establecido desde antes de la fundación del mundo para ellos, Padre, que se abra delante de sus ojos. Quita toda ansiedad, Señor, que sea puesta delante de ti sus peticiones, sus incertidumbres, sus angustias por cualquier inquietud que tengan. Padre, en el nombre de Jesús, a toda esta generación de hijos, Señor, que están tomando esta responsabilidad, los comisionamos a seguir formándose para que manifiesten la extensión del reino de Dios a todo lugar donde tú los envíes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si en tu casa también has terminado etapas, recibí esta bendición. Que seas comisionado por el Señor, ¿sí? Anímate a creer en los proyectos y los procesos de Dios. Gracias por estar. Los bendecimos, que continúen. Gracias, chicos, quédense acá. Alabamos al Señor en el nombre de Jesús. Seamos agradecidos. Semana de agradecimiento. Tarea, escribimos en la semana todo lo que hayamos vivido en el año. Lo vamos poniendo en un frasquito, en un tarrito, en una carpeta, donde sea que vos después puedas abrir y alabar al Señor. El domingo que viene vamos a volver a reunirnos para alabar al Señor por las cosas pasadas y para mirar acerca de lo que viene en el futuro. Amén. ¿Lo creemos? El Señor es bueno. Bendigan ahí en sus casas pan y vino. Vamos en este momento nosotros aquí, cuando termine la transmisión, vamos a compartir esto, pero preparen pan y vino en sus hogares, compartan con sus hijos, con sus esposas
y esposos. Dios les bendiga grandemente, que finalicen este año calendario, porque no finaliza el año espiritual, pero el año calendario que sea finalizado en la gloria del Señor. Él merece toda honra, todo honor, toda gloria, en el nombre de Jesús. Paz.